Bien, ¿todos me escuchan bien? Sí, profe. Sí, ingeniero, sí. Buenas Bien. noches. Sí. Bueno. ingeniero. Bueno, voy a volver a presentar, ya inicié la grabación con el permiso de ustedes. Y vámonos para lo que nos compete a nosotros. Entonces, nosotros veníamos trabajando de acuerdo a los requisitos RETIE para poder dimensionar una instalación eléctrica, al menos domiciliaria. Y entonces, como manejábamos el RETIE desde la tabla de contenido, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿Confirman? señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces les decía yo que la forma más fácil, o por lo menos a la que yo estoy acostumbrado, es a manejar el RETIE de acuerdo a lo que necesito. Recuerden que el RETIE viene relacionado con la NTC 2050, sus 7 primeros capítulos son de obligación, entonces hay como una relación ahí simbiótica, donde el RETIE refiere ya a los detalles de instalación y de construcción más que todo, aplica para la parte constructiva, los 7 primeros capítulos de la NTC 2050. ¿So? Para que lo tengan en cuenta. Entonces nosotros nos íbamos a los requisitos o los requerimientos en el diseño, que es por donde debemos empezar. Bien. Hablábamos de que en ese artículo 10.1 de diseño de instalaciones eléctricas, pues hay 2 requisitos. Uno que es diseño detallado y tiene una gran cantidad de análisis de cuadro de carga, de coordinación, de protecciones, de cortocircuito, de protección contra rayos, bueno, hasta el requisito W. Entonces, se pueden ver, pues son bastantes, ¿no? Sin embargo, para instalaciones que no requieren tanto análisis, también hay unos requisitos, y es del diseño simplificado para instalaciones Profe, que si hasta de 15 puede kV. aceptar, ¿Me repiten, por favor? que si puedes aceptar una solicitud, por favor. Alguien que quiera ¿Hacer entrar. Zoom? Alguien que quiera entrar. Ah, que quieren entrar. Ah, listo, gracias. Listo, todos. Gracias. Que a veces se entrecorta. Creo que hoy estuvo mala la conectividad. Y dentro de esos requisitos, entonces, muchachos, tenemos nosotros 8. Listo. Y hablábamos ayer de ellos de manera general, que algunos aplicaban, que no siempre aplicaban. Listo. Les mostré un ejemplo de lo que se hace para un motor, cómo se hace el análisis de riesgos, de diseño de puesta a tierra. En este caso de nosotros no aplicaba porque ya había una puesta a tierra existente. La coordinación de protecciones, cómo utilizábamos nosotros las aplicaciones que hay para hacer esos cálculos. Lo que tenemos que entender son los conceptos y entender las fórmulas más que ponernos a tirar cálculo, porque para eso está pues la tecnología, las máquinas y la computadora. Bien. Y por allá habíamos quedado en algo que quiero ver hoy, es establecer las distancias de seguridad requeridas. Para el caso de nuestro ejemplo no aplicaba, pero hoy me salió otro ejemplo, bien, que nos permite ver la importancia de calcular esto. Prácticamente no es calcular, es referirnos a unas tablas, ¿sí?, donde en esas tablas se nos indica, de acuerdo al nivel de tensión, porque esto va referido a una tensión, qué distancia debe haber de las estructuras, de las casas, de los edificios, de líneas, de otras líneas de baja tensión, de alta tensión, ¿sí?,
Nunca ustedes van a ver una línea de baja tensión pasando por encima de una de alta tensión, ¿sí? Eso no se puede hacer, ¿sí? Y pues constructivamente también es una, digámoslo así, es mm, una, una intersección donde la línea de media tensión, ¿sí?, esté por debajo de la línea de baja tensión. Pues se pone la línea de baja tensión esté por encima de la baja tensión. Me confundí, pues. Bien. Entonces, importantísimo el octavo requerimiento de diseño. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. Permítanme acá, si sabes, alguien se intenta conectar, ¿no? Por aquí tenemos el WhatsApp. Bien, hoy me pasaron un caso, uno de los alumnos, José Henry, donde podemos visualizar que alguien que construyó una instalación eléctrica, sí, la persona propietaria de esa casa, bueno, voy a poner acá la imagen para que se vea mejor. Aquí. ¿Ve? ¿Por qué no me la deja? Ah, bueno. Permítame un momento. Y vemos y la analizamos. Y sobre este ejemplo vemos el tema de distancias de seguridad. ¿Qué son y para qué sirven y por qué las requieren? ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿No? ¿Me están escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profesor, Sí, se le escucha bien, se le Sí, escucha claro, bien. profesor, se escucha muy bien que Bueno, cuando alguien de los alumnos piense instalar una cometida y esté al pie de un transformador, que lo piense muy bien antes de instalarla. bien. Por favor, las personas que no estén hablando, cerrar los micrófonos, ¿listo? Para que no se genere retorno. Alguien se quiere unir en la llamada. Listo. José me pasó precisamente esta foto, la persona que acaba de hacernos la advertencia, donde el usuario, la persona que mandó a construir esta casa, la que está enmarcada, pues se salió 1 metro, más o menos acá, aprovechando pues el andén, ¿no? Aprovechando ese espacio que le da el andén, sin prever que se acercó mucho al poste. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa? Esta red es de media tensión. Y, profe, ¿cuándo sé yo cuándo es una red de media tensión, de baja tensión, sí, de alta tensión y de extra alta tensión? Ah, miren, otra vez nos volvemos a la Biblia del electricista y vamos a ver que en el capítulo anterior nos dicen los niveles de tensión. Buscamos acá otra vez, nos vamos siempre al contenido y intentamos encontrar pues los títulos que nos permitan eso. Ahora, como es distancias de seguridad, está en el artículo 13 y nos dice a nosotros también antes la clasificación de los niveles de tensión. Y aquí es donde están, antes del tema de distancias de seguridad, aquí está de cuánto a cuánto en tensión se clasifican los niveles. No sé si me hago entender. ¿Alguien se quiere conectar? No. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí entendido? Entonces, lo que les decía, tenemos 5 niveles de tensión. El más pequeñito son tensiones menores a 25 voltios. Eso son tensiones de control, de corriente continua, más que todo para PLCs. ¿Listo? Se utilizan este nivel de tensión. Muy baja tensión.
La baja tensión, eso que siempre vemos por allí como VT, va entre 25 voltios y 1000 voltios. Media tensión va entre los 1000 voltios y los 57.500 voltios, que es lo mismo que 57,5 kV o kilovoltios. La media tensión, ¿listo? O sea, cuando hablamos de niveles de tensión de 34,5, de 13,8, de 11,4 kilovoltios, estamos hablando de media tensión. Cuando estamos hablando, de hecho, de 6.200, 6.800 voltios, también estamos hablando de media tensión ya. Listo. Y ya la alta tensión va desde los 57.000 voltios, 57.500 hasta los 230.000. Siempre que yo vea el KB o la K, multiplico este número por 1000. ¿Listo? Por eso yo hablo de esa manera. ¿Alguien se quiere conectar? No. Hasta ahí entendido, muchachos, los niveles de tensión. ¿Y por qué tenemos que ver este temita antes de ver distancias de seguridad? Ahora bien, pilosos, aprenden, eso sí se los recomiendo que se los aprendan. Sale mucho en las preguntas y en los cuestionarios de competencias laborales. Ustedes los van a estar evaluando. Después de que entren a una empresa a trabajar, cada 3 años los evalúan. Es requisito evaluarlos mediante normas de competencia laboral. Eso ya se está empezando a aplicar. ¿Sí? De hecho, yo se los voy a preguntar en algunos exámenes. Bien, ¿entendido hasta ahí? Entonces, distancias de seguridad. Aquí, y voy a hacer el apunte, estamos viendo solamente este último requisito de diseño. Entonces, artículo 10.1, diseño simplificado, ¿listo? Simplificado. En vez de tener como unos 22 requisitos, solamente tiene 8. Bueno, entonces ahora sí analicemos la foto un poquito. ¿Dónde está la foto? Acá. Entonces, voy a borrar acá, voy a borrar acá. Aquí tenemos e identifiquemos los niveles de tensión que se están acercando a esta casa. Ya uno, pues por el ojo que tiene, y espero que ustedes también lo identifiquen, aquí tenemos una línea de media tensión. Acá, sí, que supongo yo, digamos que es de 3,8 kilovoltios. Aquí en la lonchera, en la salida del transformador, tenemos 220 voltios. Baja tensión. Como ven, la casa en la construcción se acercó mucho al poste y alguien que de pronto esté aquí compartiendo, alguna persona que esté aquí compartiendo, tal vez hasta de pronto tomando, le dé por acercarse. Recuerden que uno no necesita ni siquiera tocar ya a niveles de tensión altos para electrizarse o electrocutarse. Alguien jodiendo con una varilla, los niños. ¿Sí? Entonces, esto genera una condición de riesgo que no ha permitido, muchachos, que la instalación sea energizada. La electrificadora o el operador de red, así se llaman las electrificadoras, operadores de red, eso lo van a encontrar también en el RETIE, no habilita esa conexión hasta que no se solucione el requisito de distancias de seguridad. ¿Ustedes sí ven por qué es importantísimo? ¿Todos entienden el problema que hay acá en la foto, muchachos? ¿Me confirman? Prácticamente este acercamiento. Sí, profe, sí. Hola, profe. Sí, José.
Yo fui a la electrificadora y me dijeron que ni Eterboa ni vidrio para que nadie más le vuelva a pasar ese cacharro. No le reciben por lo que está cerca de la casa. No le Ya, reciben entiendo. con Entonces, vidrio o Eterboa o que le echen una hilada de ladrillo hasta arriba. No, no es admitido. Toca escoger las líneas D porque D. Gracias. sí, exacto, José. Entonces, aquí se generan fenómenos como aquí va una corriente y más que la corriente es la tensión la que nos genera inducción. ¿Y qué es inducción? Pues que ya les voy a mostrar a través de un cable, cuando pasa la corriente, como esta corriente es alterna, es AC, esa corriente genera alrededor un campo magnético. ¿Qué tan grande? Pues dependiendo de la corriente y del nivel de tensión también. Por eso, nosotros al entrar en ese campo magnético, ya podemos ser parte del circuito, convertirnos en parte del circuito sin necesidad de tocar la línea. Eso se llama inducción. O electrización por inducción o electrofusión por inducción. Entonces, por eso el peligro es latente. ¿Y de dónde la electrificadora o el operador de red le pone esas condiciones al usuario? Ah, bueno, vámonos para allá para que entiendan cómo se maneja este librito. La Biblia del electricista. Ustedes dominan esto y créanme que eh, mejoran y entienden su perfil profesional. Entonces, volvemos otra vez al artículo 13 y miren lo que nos dice los títulos. Distancias mínimas de seguridad en zonas de construcciones. Ese es el que necesitamos. También hay requisitos para diferentes lugares y situaciones entre conductores en una misma estructura y para trabajos o cerca de partes energizadas, de las personas que van a entrar a esas partes energizadas. ¿Sí? Son 4 prácticamente situaciones diferentes donde hay unos requisitos mínimos de estar alejado de ese punto o esa fuente eléctrica. Bien. ¿Y de qué va a depender? Del nivel de tensión. Del nivel de tensión. Siempre, casi siempre. Y por eso lo dice, las distancias mínimas de seguridad están relacionadas con la tensión, más que con la corriente. Entonces, la primera es la que necesitamos. Le damos clic ahí y de una vez nos lleva a donde está la información. Entonces, el libro permite a través de su tabla de contenido llevarlo y no ponerlo a buscar aún con un solo clic. Y como les decía, son tablas que describen las distancias mínimas de seguridad en zonas de construcciones. De hecho, nos dan unos ejemplos, miren aquí, y qué bonito con la foto, ¿no? Es muy parecido el edificio al de la foto. ¿Listo? Me gustó por eso también este ejemplo. ¿Bien? Pues mire, en una construcción, y para no leerles todos esos requisitos que están ahí, porque ustedes saben leer, y yo sé que ustedes ahorita van a empezar a consultar mejor el RETI y van a empezar a analizar toda esta información, porque ya les estoy dando de cómo entender, ¿sí? No el pescado, sino el, el anzuelo, y van a ver que ese poste está dentro de la zona punteada, ¿listo? No respetó estas distancias de seguridad y a cada una le han puesto una letra, ¿sí ves? A, B, C, D y no más. A, B, C y D. Y esas están relacionadas entonces también en las tablas, ¿sí? La distancia A, la distancia B, la distancia C y la distancia D. ¿Y con qué la relacionan también? Con la tensión nominal, lo que les decía ahora. ¿Para qué? Para que al final le diga la distancia mínima.
3.8 metros, 3.8 metros, 2.3. Entonces, miremos una. La distancia A, que sería la distancia vertical sobre techos y proyecciones, ¿sí? Para un nivel de tensión de 13.8, que es el que estamos manejando nosotros en el ejemplo, dice que tiene que estar a casi prácticamente 4 metros, 3.8 metros. ¿Sí ve, José, por qué entonces el hombre le decía que ese techo, que esa parte tiene que estar? Miremos cuál es la distancia A. Ah, bueno, la distancia A es la de arriba. La que nos interesa sería la distancia B, muchachos. Para el ejemplo de la foto. Es la distancia horizontal a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas independientes. Miremos la foto. ¿Sí? Esta sería la distancia B que está incumpliendo, ¿sí? O aquí más bien, la distancia B que está incumpliendo el usuario. Prácticamente por haberse salido 1 metro. Listo. Entonces, ¿cuál? Seamos un poquito más exactos. Aquí está el punto de más cercano, ¿cierto? Sería esta distancia la que tiene que respetar para ser más exacto. ¿Entendidos ahí, muchachos? No sé si me estoy haciendo entender, si los estoy confundiendo más. Aquí estamos revolviendo todo, ¿no? Para que entiendan cómo se maneja un libro, el libro RETIE, que pues es el reglamento que opera en toda Colombia. Para 13.8, miren, entonces la distancia B para 13.8, complementemos, nos vamos y es 2.3 metros. 2.3 metros. ¿Qué pasa? Aquí hay 13,2, ¿cierto? Aquí está, hay media tensión en este punto, pero miren que baja la línea 13.2, 13.2 y aquí también hay. En los bornes de alta del transformador también hay media tensión, también toca tenerla en cuenta. Entonces toca sacar un poco la línea y sacar, sí, yo estoy casi seguro que toca sacar entonces el transformador y ponerlo por acá con un, Sí, profe. con una bandera, con un portatransformador, sí, mandarlo a hacer con unas crucetas y sacar el transformador para alejar 2,3 metros de, como lo dice el RETIE, las ventanas a muros, balcones, salientes, ventanas, diferentes áreas, independientemente a las de accesibilidad. José, ¿ibas a decir algo? No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sí, señor, yo iba a decir algo. Ujú. Sí. Dime. José, no lo escuchamos. Bueno, entonces, mientras que José recupera ahí, ¿entendieron hasta ahí, muchachos? Miren el ejemplo tan bacano que salió hoy. La figura 13.1 nos habla entonces de las distancias de seguridad en zona con construcciones y ese es el ejemplo que nosotros estamos viviendo con esta foto y con José que está a cargo de esa labor, ayudando a resolver ese chicharrón. Bien, miremos entonces de una vez las otras situaciones. Distancias mínimas de seguridad para diferentes zonas, lugares y situaciones. Entonces, ¿qué situaciones ponen allí? Que son muy comunes en las instalaciones, más que todo de redes de media y de alta tensión. Ponen distancias a ferrocarriles, a vías con ferrocarril, a cruces en ríos, más que todo, y a ellas les dan una letra diferente, F y G.
Distancia D y D1 en cruce, recorrido de vías, o sea, con la vía, y aquí ya con el ferrocarril. Hay que tener en cuenta entonces la distancia del ferrocarril también. Aquí la distancia E en cruces de ferrocarriles sin electrificar. ¿Listo? Y aquí, cómo debe pasar una línea o a qué altura tiene que pasar mínimo una línea que atraviesa un río. ¿Listo? Esas son situaciones que se presentan muy frecuentemente cuando uno pues está haciendo una instalación o electrificando un pueblo, una zona, una vereda o algo parecido. Miremos más abajo entonces. Miren que todo está por tablas y todo está relacionado con los niveles de tensión. Esta tabla, por ejemplo, es, y siempre les digo eso, muchachos, ustedes quieren saber qué tiene una tabla, váyanse al título de la tabla para entenderla o empezarla a entender. Distancias verticales mínimas en bandos con líneas de diferentes tensiones. También se presenta mucho, ¿listo? Que yo necesito pasar una línea por debajo de la otra, ¿sí? Y a veces por espacio, por la altura del poste, de la línea de media tensión, se me pegan mucho, ¿sí? Y estoy respetando estas distancias en metros. Entonces, miren acá la primera columna. Nos habla de tensión en kilovatios, de 500, de 230, de 115, de 66 kilovatios, de 57, hasta menores a 1 kilovatio. Menores a 1 kilovatio sería baja tensión, ¿cierto? Y aquí ya toda esta tabla le está diciendo a usted la distancia en metros que deben tener entre esos dos niveles de tensión. Aquí estamos comparando dos niveles de tensión y que también es muy usual. Separar los circuitos de comunicación, más que todo ahorita que se utiliza la fibra óptica y se suelen utilizar los mismos postes o en cruces de vías también se encuentran las fibras ópticas, el TV cable, la red de comunicación con niveles de tensión. Y por inducción, por el mismo fenómeno que les expliqué ahorita, afectan esas comunicaciones. Por eso también se les da una distancia en metros con respecto a la tensión nominal entre fases de la línea inferior. Bien. Eso para líneas o para distancia verticales con líneas de diferentes tensiones. Ahora, distancias mínimas entre conductores en la misma estructura. Otra vez aparece una tabla. Léanla, muchachos, para que las entiendan y si tienen alguna pregunta, la resolvemos. ¿Listo? Volvemos a otra tabla. Distancia horizontal. Ojo, la anterior tabla era vertical. Entre conductores soportados por la misma estructura de apoyo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y ahí le describen la clase de circuito y la tensión entre los dos conductores considerados y esa distancia horizontal que debe mantener para cumplir con el reglamento, que a la final pues, nos toca es cumplir con el reglamento. ¿Qué tenemos en esta siguiente tabla? Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura. Estamos hablando de conductores de la misma estructura. La primera tabla, distancia horizontal, y la segunda tabla, distancia vertical. Entonces, miren que hay que respetar tanto la distancia vertical como la horizontal. Bien, son dos cosas, dos distancias que tenemos que tener
en consideración para cuando vamos a hacer una instalación. Porque o si no, el operador de red no nos deja energizar. Así de sencillo. Él no está pendiente allá de que usted esté construyendo bien. No, el operador de red deja que usted construya, luego va y le revisa y le dice, venga, usted no construyó bien. Sí, por tanto, no, le va a dejar, no se puede dejar energizar esta instalación. Corríjala, porque no tuvo en cuenta eso. Bien. Y esta importantísima que quiero ya ahorita, por último, que veamos, porque, y ponga bien énfasis en leerla, ojalá, que es la distancia mínima para trabajos cerca de partes energizadas. ¿Y por qué es la más importante? O para mí es la más importante, porque pues ya involucra a la persona, los involucra a ustedes, ¿sí? Y les está diciendo, hombre, si usted no lleva los elementos de protección personal, si no está capacitado y no es competente, no se acerque, ¿sí? O solamente se puede acercar a determinada distancia. Y ojo, la electricidad, la corriente, es una fuerza que no se ve y viaja a la velocidad de la luz. O sea, es más rápido que un pestañeo suyo. Bien. Al menos un bloque que le venga encima, pues le da como el chance de esquivarlo, o un carro, o algo parecido, ¿sí? Pero la corriente no da tiempo de escapársele. Importante, la clasificación de la protección de los trajes con los que nosotros vamos a operar o con los equipos que nosotros vamos a operar. Debe haber ahorita entonces, ustedes no sé si habrán escuchado de los trajes que se utilizan para operar niveles de tensión altos, ¿listo? Que son ignífugos y protegen contra el arco eléctrico. ¿Por qué contra el arco eléctrico? Bien, protección contra el arco eléctrico. Ya un arco se vuelve peligroso para sistemas mayores a 50 voltios. ¿Sí? Miento, a 440, pero aquí están considerando desde 50 voltios. De hecho, todavía son más estrictos. Y ese traje se debe escoger de acuerdo a las kilocalorías. Igual eso lo tiene que hacer el SCT o el de seguridad. ¿Qué pasa con los arcos eléctricos? Muchachos, un arco eléctrico puede llegar hasta los 20.000 grados centígrados. Prácticamente lo frita uno. ¿Listo? Por eso es tan peligroso ese accidente. Bien. Entonces, eso es como entrar a una rostizadora de pollo, me imagino. Y tras de eso lo hace muy rápido. Entonces, pilosos. ¿En qué actividades se puede presentar? Cuando nosotros vamos a abrir seccionadores en una subestación, interruptores, vamos a hacer el cambio de los fusibles, cuando vamos a operar, ¿sí? Porque de pronto vamos a abrir un interruptor de media tensión de 13.8. A partir de 440 ya un arco se vuelve peligroso. Un tablero, ¿sí? Hay un animal adentro. Entonces, a esos tableros y a esas instalaciones y a esos equipos y a hacer esas maniobras, no se les debe hacer al libre albedrío. Hay que estar preparados para hacer eso. Y permítanme, se lo recalco, porque es que la confianza es la que mata al gato, ¿sí? Y lo hacemos como, eh, no, es que a mí no me da miedo, ¿sí? O es que yo soy un valiente. Un valiente es que queda ahí frito. ¿Listo? Entonces, aquí está la tabla que nos importa. Tensión nominal del sistema. Bien. Nos da aquí en la primera columna la tensión nominal del sistema. Y miren que hay unos rangos de 50 a 300, de 301 a 750 voltios, ya luego se meten de 751 voltios a 15.000 voltios y le dan los límites de aproximación seguro. ¿Ustedes han visto las rayas amarillas y rojas que están alrededor de los equipos de una subestación o de unos tableros de alta tensión? Bueno, esas rayas
se dibujan teniendo en cuenta estas distancias. ¿Listo? Y ojo, hay partes como las de los seccionadores, interruptores y otros que se mueven y hay otras partes que son fijas. Hay unas partes, unos límites de aproximación que incluyen movimientos involuntarios, es que la persona puede de pronto hacer un movimiento involuntario porque, no sé, contra una avispa, un avispero, se resbaló, eso es un movimiento involuntario, ¿sí? Y hay límites de aproximación técnica donde puede entrar el técnico, ¿sí? Porque está preparado y pues porque va con todos los EPPs. Y miren que las distancias se van disminuyendo a medida de que vamos siendo competentes y vamos teniendo nuestros elementos de protección personal para la misma tensión, por ejemplo, la de 15.000 a 36.000 voltios. Ya podemos o haber un límite de aproximación técnica hasta de 30 centímetros. O 0,3 metros, son 30 centímetros, ¿no? Pero un límite de aproximación seguro para cualquier persona, una parte móvil expuesta, con un nivel de tensión de 15.000 a 16, de 15.000 a 36.000, es de 3 metros. Bien. Y a una parte fija de 1,8 metros. Aquí tenemos otra tabla. Distancias mínimas para trabajos o cerca de partes energizadas de corriente continua. Este es para corriente alterna, la anterior tabla, y este para corriente continua. Bien. Están muy parecidos, de hecho. Están muy parecidos. Y aquí viene entonces complementario el dibujo de esas rayas que nosotros vemos en el piso y cada uno de los límites. Los mismos de la tabla. Límite de aproximación seguro, límite de arco eléctrico, ¿sí? Es decir, hasta aquí puede haber un arco eléctrico y pues no lo va a afectar de manera considerable a uno, cuando el nivel de tensión aquí es un nivel determinado, el de la tabla. ¿Listo? Límite de aproximación restringida, es decir, que ya ahí hay que evitar el paso de cualquier persona. Y límite de aproximación técnica. Más que todo, entonces, aquí, en estos espacios, es que uno empieza a colocar la malla de la subestación, las advertencias. Esos límites también, pues, no todos los vamos a hacer con mallas, pues sería algo ilógico, ¿no? Sino que lo hacemos entonces con señalización. También lo expresamos con señalización, ya sea pintado, con algún mensaje y con diferente tipo de señalización que de hecho también ya viene reglamentada. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, petición, queja o reclamo? ¿Entendido este ejemplo? ¿Cuál sería entonces la solución? Después de que ustedes ya vieron esto así a grosso modo, los invito a leer el RECIE, el artículo 13. Y bueno, yo expuse aquí el problema, pero ¿cuál sería la solución? Algo había dicho yo, ¿no? Entonces, primero que todo, pues, medir, ¿no? No le voy a meter la mano. Yo simplemente, pues, puedo hacer una medición a distancia. ¿Listo? Sacar el transformador. Nos tocaría entonces armar una estructura donde podamos sacar el transformador, alejarlo. Si esta distancia no me está cumpliendo, hay que mirar también si una de dos, o yo podría acá alejar un poco más el techo y alejar esta estructura, pronto me salga más barato y eso, la evaluación que tendría que hacer, reformar aquí esta estructura del techo, este soporte del techo, para que me cumpla con la distancia de los 2,3 metros, fue que dijimos. Pero el transformador sí ya está muy cerca, yo creo que aquí
va a ser difícil y pues toca sacarlo hasta una distancia donde nos cumpla con los 2.3 metros. Entonces, ¿entendido, muchachos, este ejemplo? Ya aquí en baja tensión no hay problema. Creería yo que aquí está cumpliendo. Sí. Porque pues para la baja tensión a 220 sí. De hecho, miremosla, ¿no? Podemos hacerlo también. Me devuelvo. Pues ahí sería para los zona construida, ¿cierto? Baja tensión. La distancia B para la baja tensión menores a 1 kb es 1,7 metros. Uy, no está poquito. 1,7 metros. Entonces, bueno, no sé cómo haría ahí porque no podemos correr el poste. Entonces, miren, muchachos, o a lo que voy es la dificultad en la que se metió la persona por no haber previsto un diseño, por no haberse asesorado, pues, de alguien competente, ¿no? Hasta de la misma electrificadora, oiga, voy a hacer una instalación acá, mande sus inspectores, yo le pago el diseño, creo que a veces las mismas electrificadoras ahí, lo asesoran, ¿sí? Con un costo para que, aunque la embarrada aquí, realmente la embarrada fue haber sacado 1 metro. Esto no se puede hacer porque esto es espacio público y hay que respetar el parámetro con el poste. En este caso, si él hubiera respetado el parámetro y las distancias se siguieran incumpliendo, muchachos, esa distancia B, ¿sí?, entre la terraza y el punto de conexión de media tensión, era más fácil obligar a la electrificadora, ¿sí?, que fue la que construyó después, de no cumplir con el parámetro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí ellos tendrían que hacer una bandera más larga y hacer todo el gasto de la estructura para el transformador. Pero aquí el andén ya le hubiera ganado 1 metro y pedazo, donde él hubiera respetado, el usuario o el dueño de la casa hubiera respetado el parámetro de construcción. Además que es un peligro, ¿no? Es un peligro. Yo, de hecho, y se los comento, hice un trabajo de peritaje con un accidente de alguien que estaba construyendo un tercer piso también. Estaba haciendo exactamente lo mismo, el transformador le quedó muy cerca y murió. Murió el dueño de la casa, de hecho, que estaba trabajando en el techo. Creo que con una varilla hizo contacto en la media. Muchachos, voy a dejar de grabar, voy a dejarlos hasta ahí. Espero que el punto 8 del